Hoy tenemos nuestra clase vinculada a industrias no competitivas. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a presentar diversas estructuras de mercado? Y lo que hicimos en primer lugar fue repasar algunas características que miramos a lo largo de distintas o a través de distintos casos de estructuras de mercado, para ver cómo se van dando y a partir de eso poder darnos cuenta de qué tipo de mercado estamos hablando. Y una de las primeras cosas que habíamos visto era, o la primera característica que habíamos mencionado era la vinculada a el número de participantes. Y después, para ver el caso de competencia perfecta, que fue, o mercado perfectamente competitivo, que fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, lo que dijimos es que era relevante ver el número de participantes en el sentido de que el caso de competencia perfecta es un caso de muchos participantes y todos muy pequeños. Y en su momento dijimos que la contracara, la contrapartida de ese caso, el antónimo, como sería en una clase de lengua de primaria, es el caso del monopolio, que justamente se caracteriza por tener un solo participante. ¿Así correcto? Ahí está. Entonces lo que vamos a estar presentando en la clase de hoy es este conjunto, vamos a intentar presentar este conjunto de temas. Competencia perfecta, algún repaso mínimo, algunas nociones sobre las características de monopolios, y después vamos a tratar de poner a revisar las condiciones en las que el monopolista define sus niveles de producción y precio, o resuelve producción y precio. Más algunos temas que vamos a agregar en la segunda parte de clase. Bueno, como les contaba la otra vez, un atributo principal para poder hablar de un caso de competencia perfecta es, o una consecuencia muy importante del caso de competencia perfecta es la idea de que, justamente porque son muchos, todos pequeños, el tipo de producto que se vende es homogéneo, y algunas particularidades más que estuvimos repasando en la clase pasada, digo, todas esas características nos llevan a la consecuencia de que las empresas en un mercado monopolio, de competencia perfecta, no tienen poder de mercado. No tienen poder de mercado. Todos aquellos casos en los que podamos hablar de la existencia de algún nivel de control de mercado o de poder de mercado será entonces un caso de industria no competitiva o de competencia imperfecta. Cuando hablamos de competencia imperfecta vamos a ver que distinguimos varios casos, ¿sí? Entonces, por ahora, mencionamos algunas características más generales de mercado de competencia perfecta, en un minuto los distinguimos a esos principales casos y después pasamos a monopolio. Pero el punto entonces es que, en primer lugar, los vendedores pueden controlar en alguna medida el precio de su producto. Como dice por acá, eso no quiere decir que una empresa controla absolutamente el precio de su producto. Y el margen de maniobra variará de una industria a otra. En definitiva, de un tipo de estructura de mercado a otro. Entonces, lo que decimos es que vamos a ver que de aquí en esta semana que vamos a estar revisando estos casos de competencia imperfecta, una conclusión general que vamos a presentar es que siempre los precios en mercados de competencia imperfecta van a ser más altos y los niveles de producción van a ser menores que en los casos de competencia perfecta. Y en función de esto es que uno va a terminar argumentando que estos mercados son menos deseables para los consumidores. Porque, ¿qué estamos diciendo en definitiva? Que pagamos más caro, precios más altos, y que los niveles de producción son más bajos, es decir, que se intercambian menos bienes. Entonces, si eso es así, los que perdemos en esa resolución de las estructuras de mercado no competitivas somos los consumidores, porque justamente de vuelta pagamos más caro y tenemos niveles de producción más bajos.
menores que en competencia perfecta. ¿Mm? Pancho, a ver, perdón, Facundo Pacho, no Pancho. Está todo Facundo bien. Pacho. A ver, Profe, le quería preguntar rápido si se le viene algún ejemplo rápido de esto, de a ver, competencia. escribime en el chat, porque no te escucho nada. Veo que estás intentando hablar, pero yo no te escucho. ¿Podrás escribírmelo? ¿Ahí me escucha? ¿Ustedes a mí no me escuchan, chicos? Ok, Lautaro, gracias. Un segundito, ahora vamos, esperemos un segundito que ya llegamos a los ejemplos. ¿Mm? Gracias, Santiago. Bien. Vamos a esta tablita que tengo a continuación. Un punto antes que vamos a señalar y vamos a ver una tabla a continuación es, puede haber fuerte rivalidad, es decir, disputa entre competidores, justamente porque como quieren ganar plata, les interesa aumentar cuánto tienen del mercado, y también es cierto que en determinados casos las grandes empresas en mercados no competitivos o no totalmente competitivos son responsables de los grandes avances tecnológicos que experimentamos en nuestra sociedad. ¿Mm? Porque justamente, como el objetivo es tratar de desplazar a los competidores, la búsqueda que tienen las empresas es la de intentar competir por costos en muchas condiciones. Entonces, si busco competir por costos, eso empuja que yo tenga incentivos para intentar la innovación tecnológica. Entonces, si logro innovar tecnológicamente, logro reducir costos de producción, y si logro reducir costos de producción, tengo capacidad de competir por precio más bajo contra otros rivales que cobren más caro, y quedarme con esa con esas porciones de mercado en términos de venta, que es lo que justamente yo estoy buscando como empresa, probablemente. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos medio generales de casos de estructura de mercado. En primer lugar, decíamos competencia perfecta. Y cuando miramos el grado de control de la empresa sobre el precio, lo que concluimos es que las empresas en los mercados competitivos no tienen ningún tipo de control, o tienen muy bajo control sobre el precio que cobran los consumidores. Mientras que cuando empezamos a hablar de competencia imperfecta, vamos a distinguir tres grandes casos: competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Entonces, vamos a ver distintos grupos, características o atributos en cada caso, mientras que en el caso particular, que es el que vamos a ver hoy, en el que hablamos de monopolio, básicamente lo que tenemos que concluir es que el nivel de control sobre el precio, o el grado de control sobre el precio, es el más alto posible. ¿Sí? No es absoluto, se dice que es considerable, no es absoluto, no es total, porque va a depender, y eso lo vamos a ver en un ratito, en definitiva, el precio también de las características de la demanda. Algo ya anticipamos en distintos momentos sobre esto, pero es lo que vamos a estar presentando en un ratito. Cuando hablemos lo vamos a estar viendo en las próximas clases, pero hay muchos casos, y muchos de los que vemos en la realidad se parecen a esto, que tendrán estas características y que son los más habituales para ver. Mercados de competencia monopolística, hay muchos participantes, pero que se diferencian en alguna medida entre sí, entonces no venden estrictamente lo mismo, o bienes perfectamente sustitutos, y casos de oligopolio, en el que tendremos pocos productores, pudiendo haber poca o ninguna diferencia, o pudiendo haber diferencias de los bienes.
y ahí veremos algunas características generales de cada caso, para llegar a algunas conclusiones relevantes, ¿sí? Entonces, cuando terminemos de presentar en unas clases, en un par de clases, otras estructuras de mercado, es que vamos a poder hacer algún comentario respecto de cómo uno puede ir imaginando la evolución sobre los niveles de precio y las cantidades. ¿Mm? A medida que nos tornamos cada vez menos competitivos, y por lo tanto nos acercamos más a estructuras más de tipo monopólica, en el extremo un monopolio tiene un solo productor, todo el poder de mercado está concentrado de un lado, o la mayor parte del poder de mercado está concentrado de un lado del mercado, ¿sí? Del lado de la oferta. Una cosa que les quería comentar, en el texto que tienen en el campus está disponible el capítulo 10 del libro de Pinnick y Rubinfeld. Entonces, lo que les quería pedir es, van a ver que dos puntos, si no me acuerdo, el 15 y el 16 del texto, corresponden a un caso particular que es el de monopsonio. A ver, nosotros hasta ahora vamos a estar hablando la mayor parte de las veces de estructuras de mercado, y cuando miremos el número de participantes vamos a estar pensando en el número de productores o de oferentes. ¿Mm? Pero también es posible ver que o es posible imaginarse que, y lo dijimos en la clase pasada cuando hablábamos de la estructura de competencia perfecta, que cuando hablamos del número de participantes es importante ver tanto cuántos son los que están del lado de la demanda, como los que están del lado de la oferta, como los que están del lado de la demanda. Aunque nosotros hacemos más énfasis en los casos mirando la oferta de los bienes o servicios que estemos considerando, también es importante ver los casos por el lado de la demanda. Es decir, imaginarnos si hay muchos o pocos participantes, o en el extremo uno solo, por el lado de la demanda, es decir, cuántos compradores hay en un mercado. Nosotros entendemos, o nos resulta intuitivo pensar que si hay un solo oferente, ese oferente va a tener capacidad de controlar el precio, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa si lo que hay es un solo vendedor, un solo comprador, frente a distintas cantidades potenciales de oferentes. Si hay un solo comprador, que es en el extremo un caso que se llama monopsonio, una palabra mucho menos habitual, eso también le otorga poder importante a ese comprador, porque él elegirá o buscará elegir las condiciones de precio y cantidad que más lo favorezcan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar viendo el caso de monopsonio en unas clases, cuando empecemos a ver un caso particular de temas que es el de mercado de factores. Bueno, lo que les pido es que, si pueden, le peguen una chusmeada en la continuación de la lectura a este capítulo, ¿sí? Están leyendo Monopolio, Monopsonio no lo vamos a presentar ahora, lo vamos a presentar en unas clases, pero los argumentos vienen como enganchados con la descripción de Monopolio. Así que, si le pueden pegar una mirada antes de que lo demos, mejor. Me dieron una consulta recién. A ver. Bueno, no lo puedo ver. Bien, monopolio. Mercado. El monopolio es un caso de mercado que tiene un solo vendedor y muchos compradores. ¿Sí? Un solo vendedor y muchos compradores. A partir de esto, volvemos a retomar algo que dejamos de lado la clase anterior, porque la empresa de competencia perfecta tiene algunos atributos que nos hacían modificar lo que habíamos aprendido antes. Y lo que habíamos aprendido antes era trabajar con la curva de demanda
del mercado, ¿sí? Si uno es un monopolista, soy el único vendedor de algo, todo lo que veo en el mercado es la curva de demanda del mercado. No veo consumidores individuales por separado, ¿sí? Veo la curva de demanda, a lo sumo veré grupos que podré distinguir de alguna manera, y esto lo vamos a ver un poquito más al final de la clase, pero no veo consumidores individuales. Y a partir de esto, vamos a ver que hablamos o distinguimos que no tenemos una curva de demanda específica o particular, como habíamos visto en el caso de competencia perfecta, para el productor individual. Aquí el productor individual, que es el monopolista, enfrenta a toda la demanda del mercado, toda la demanda en esa industria o actividad. Lo que vamos a ver es que el monopolista se beneficia de poder controlar el precio y va a buscar combinaciones de precio y cantidad que maximizan beneficios, aunque no van a dar estrictamente los mismos niveles que vimos en un mercado competitivo. Esta conclusión que tenemos acá es la que ya anticipamos para los casos de estructura de competencia imperfecta en general, ¿sí? Punto que nosotros miramos rápido, les pido que chusmeen un poco en el texto. ¿Qué explica la existencia de un monopolio? Bueno, pueden ser diferentes combinaciones de causas, o alguna en particular. Pero son todas situaciones o razones que nos van a llevar a entender por qué hay un solo oferente. Puede ser una razón estrictamente de costos, y por lo tanto estrictamente económica, y que tiene que ver con las características de las funciones de producción en el largo plazo. Entonces lo que podemos decir es que veremos casos de monopolios cuando encontremos mercados que tienen funciones de producción con muy fuertes economías de escala. Tan fuertes que aquel que logra ingresar primero a ese mercado tiene capacidad de aprovecharlas, pero impide que otros participen, ¿sí? Esto lo vamos a repasar en un rato. Otro es que haya barreras a la entrada, no por el lado de costos, sino por algunas otras razones. No estrictamente por el lado de costos, pero sí vinculado con argumentos potencialmente económicos. Por ejemplo, que haya elevados costos de entrada. Cuando hablamos de elevados costos de entrada, estamos pensando en los niveles de inversión necesarios en términos de capital para poder ingresar en un mercado o participar en un mercado. O costos de entrada vinculados a no necesariamente la inversión en capital físico, sino a generación de marca y establecimiento de reputación en un mercado, que puede ser que sea difícil de generar o costoso de generar. Y entonces eso va a favorecer a aquel que lo haya hecho primero. Puede ser que haya situaciones de restricciones legales. Acá el margen o el marco para hablar de restricciones legales es bastante amplio. A ver, ustedes físicamente a la facultad, los que son ingresantes 2020, casi no fueron a la facu físicamente. Pero probablemente hayan podido llegar a ver en ese par de semanas, 3 semanas, ha sido a lo sumo, que tuvimos de clases en marzo, que en la facultad hay un solo lugar en el que se venden fotocopias, ¿sí? Y que no hay otra forma de abastecerse de fotocopias en la facultad que yendo a la fotocopiadora que está en el subsuelo, en el segundo subsuelo. Bien, bueno, en el segundo subsuelo, abajo del buffet. Bien, eso es una forma de organizar ese mercado en particular, provisión de fotocopias a estudiantes de ciencias económicas dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Por qué digo eso? Porque si lo pensamos por el lado de la tecnología o del grado de inversión que hay que hacer para poner una fotocopiadora, es bastante pequeño, no es un gasto imposible de realizar, ni es una tecnología tan difícil de acceder como para que no pudiera haber más proveedores.
Sin embargo, lo mismo que para el tema de buffets. En la facultad hay un solo buffet funcionando. Y sin embargo, la cantidad de potenciales clientes que tendría un buffet o una fotocopiadora dentro del edificio de la facultad es tan grande que podría justificar que hubiera más oferentes. Sin embargo, y por lo tanto no ser un mercado estrictamente monopólico. Sin embargo, lo que vemos es que muchas veces por conveniencia de gestión, por relativa facilidad de gestión, es más fácil otorgar el permiso de explotación o el permiso de desarrollar una actividad a uno que a varios. Piensen en, seguramente muchos de ustedes cuando eran chicos iban a plazas con calecitas que pudieran estar funcionando. Ahora ya se usan cada vez menos, pero antes era muy habitual ir que hubiera calecitas en plazas. ¿Sí? Bueno, mientras que en plazas más pequeñas, no sé, estoy pensando en Plaza Paso, en 13 y 44, hay una sola calecita, y siempre hubo una sola calecita, y era el único que estaba habilitado para tener el servicio de calecita para menores o para chicos en la plaza, por ser una plaza pequeña. En otros lugares de la ciudad, en otros parques de la ciudad, había más de una calecita. ¿Y eso por qué? Porque habiendo clientes suficientes, no se justificaba que hubiera un solo proveedor, clientes y espacio suficiente, o potenciales clientes, no se justificaba que hubiera un solo proveedor de ese servicio. ¿Sí? Entonces, y cuando lo pensamos en lugares más pequeños, encontramos que hay un solo habilitado para hacer eso. Entonces ahí lo que opera es la decisión de establecer alguna restricción de tipo legal que impide que haya más de un proveedor. Aunque no necesariamente eso se justifica por alguna cuestión pura del mercado que estemos viendo. En otros casos, la restricción legal viene no porque haya algún dueño de algo que no permite que se explote o que define en qué condiciones se explota determinado servicio o actividad, sino que la restricción viene dada porque se establecen algunos esquemas de, a ver, no, a ver, perdón, Nicolás, solo dije que si pueden pegar una mirada, respondo una consulta de Nicolás Papadopoulos. En el cronograma se excluye, solo digo, se excluye monopsonio en particular porque lo vamos a ver más adelante. Solo digo que ya que tiene el capítulo, no corten la lectura, son 5 páginas en el medio para completar el capítulo, y si lo pueden hacerme, bienvenido. Solo digo eso, ¿sí? Era eso nada más. Pero claramente no lo vamos a desarrollar más adelante. Hay muchas actividades en las que se desarrolla algún tipo de desarrollo de conocimiento. Se genera conocimiento para poder tener algún tipo de producción. En esos casos, es imaginable que existan sistemas de patentes. Bien, cuando digo patentes estoy hablando de patentes de invenciones o de descubrimientos. Con diversas formas, a lo largo de muchas décadas, historietas, dibujitos, películas, o como lo quieren imaginar, y con los ejemplos que ustedes quieran poner, hemos visto, ustedes cuando eran chicos, yo cuando era chico, mis padres cuando eran chicos, al menos, por lo menos en el siglo XX, ejemplos de científicos brillantes y locos a los que algunos malvados les quieren robar la patente del invento o la fórmula secreta del invento que desarrollaron de algún conocimiento. ¿Sí?
alguna fórmula para tener algo que pareciera ser, que pudiera ser valioso. Y siempre había un malo que quiere robársela de alguna manera, y un héroe que lo ayuda a recuperar. ¿Mm? Un montón de ejemplos podemos encontrar de ese tipo de, de estructuras de historias, ¿sí? Pero ahí el punto es entender qué pasaba. Había alguien muy inteligente, muy capaz, que podía generar algo valioso, y el poder quedarme con la fórmula para poder patentar la fórmula es porque eso, todos entendemos que atrás de eso está la posibilidad de tener exclusividad para explotar ese conocimiento. Y a partir de eso, ganar plata con lo que yo pueda cobrar a aquellos que quieran copiar la fórmula que yo utilizo. ¿Sí? Entonces, piensen qué le pasa al científico loco si, o al creativo, si una vez le pasa que le copian sin ninguna dificultad lo que él pudo haber dedicado mucho tiempo para desarrollar. Bueno, podrá pasar una vez, pero si le pasa por segunda vez, o repetidas veces, seguramente ese investigador, ese innovador, lo que pierde es el incentivo a gastar en innovar. Y cuando uno dice gastar en innovar, en invertir en conocimiento. ¿Sí? Piensen en este sudafricano que es un ícono de la innovación en esta primera parte del siglo XXI. Elon Musk, el desarrollador de los autos eléctricos, el dueño de SpaceX y muchas otras cosas. Si al fulano le copiaran constantemente sus fórmulas, o sus descubrimientos, o sus aportes tecnológicos, en un momento pelearía para intentar evitar que eso le pase. Si no pudiera hacerlo, bueno, seguramente no vería mucho sentido a gastar él en invertir en desarrollo de conocimientos para que otros vinieran libremente a copiarlo y aprovecharse de lo que él hizo, digamos, a colarse sobre su conocimiento. O piensen sobre el desarrollador de Microsoft, ¿sí? ¿Qué sentido tendría para él desarrollar fórmulas o programas o conocimientos que se pudieran copiar libremente? Bueno, eso es lo que explica la existencia del sistema de patentes. Proteger de patentes de invenciones, de patentes de conocimiento. Proteger al que invirtió en desarrollar eso. Y a partir de eso, si yo tengo la patente o tengo la licencia, si tengo la patente, básicamente lo que tengo es el poder de definir a quién le doy permiso para copiarlo, a quién le paso la fórmula, cobrándole. En el extremo, podrá ocurrir que establezca la restricción para que sea uno solo el que explota. Y si le establezco la restricción de esa manera, entonces lo que estoy generando es, a través del funcionamiento del sistema de patentes, un monopolio. Lo que vamos a ver en definitiva en la práctica es que los sistemas de patentes de licencias o patentes, lo que van a explicar es la conformación de mercados de competencia imperfecta. Monopolios o mercados más oligopólicos, en los que son pocos participantes, pero no son muchos. Y lo que hay que tener presente ahí es que la razón que explica la aparición del monopolio es que existe algún sistema legal que proteja al que desarrolla conocimiento. ¿Sí? Entonces, y eso tiene el incentivo o tiene atrás la idea de generar incentivos a retribuir a la investigación. Aquel que investiga, desarrolla conocimiento, puede cobrar sobre ese conocimiento a aquel que no lo tenga. Los casos de desarrollos medicinales son el ejemplo claro. Y mucha de esa discusión la vemos en el desarrollo, o en los debates vinculados a el desarrollo de vacunas, que es lo que está ahora en discusión fuerte y en análisis en el contexto de la pandemia por coronavirus. ¿Sí? Y seguramente a ver, como ustedes han escuchado, hay muchas vacunas en desarrollo. ¿Sí? Pero
En cada caso lo que vemos son alianzas de investigadores y productores, y que cada uno de ellos lo que va a tener es la exclusividad, o por lo menos eso parece, de definición sobre quién va a estar en condiciones de producir esa vacuna y no otra. Eh, entonces, ahí claramente vamos a ver la generación de mercados o la conformación de estructuras monopólicas u oligopólicas vinculadas a la producción de vacunas contra el coronavirus. Otras razones que pueden explicar la formación de monopolios son logros o cuestiones vinculadas a diferenciación de productos, ¿sí? Y por otro lado, un caso que no escribí acá, pero que podemos pensarlo también, son los casos de demandas muy pequeñas, estructuras de mercados muy pequeñas, porque la demanda es muy pequeña. No sé dónde viven ustedes, pero piensen en algún lugar del interior pequeño, no sé, los que sean de cualquier lugar del interior, piensen en algún pueblo pequeño, rural, en su partido, y piensen cuántos proveedores de algunas cosas hay, cuántas farmacias hay, cuántas carnicerías hay, cuántos supermercados puede haber. Y es probable que en un poblado de 300 o 500 personas o 1000 personas haya un supermercado o haya una carnicería o haya una farmacia, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que vemos es que el monopolio se da no porque haya, en el caso de la farmacia, ahora vamos a un comentario, no porque haya un solo proveedor, porque haya alguna prohibición para que haya más proveedores, o algo que limite, que impida que más se sumen, sino que se explica porque básicamente no hay clientes. Entonces, no hay nada particular ni en el tipo de bien, ni en el nivel de información, ni en la existencia de restricciones o barreras a la entrada, que explique que haya un solo proveedor, pero hay un solo proveedor porque no se justifica que haya más, no tiene sentido económico porque si hubiera más competidores, seguramente los dos terminarían generando muy pocos ingresos y no se justificaría. Entonces, en muchos lugares tenemos un solo proveedor básicamente porque la demanda es pequeña. Demanda muy pequeña, como un caso adicional para entender. Acá la barrera de la entrada me lo pone que no hay clientes, ¿sí? Entonces, ese es un caso adicional para ver. Mencioné el caso de las farmacias. Bueno, ahí depende mucho de cómo está estructurado el sistema de provisión de medicamentos, de provisión minorista de medicamentos en cada lugar. En Provincia de Buenos Aires hay una regulación que impide que haya, o que define la distribución geográfica de las farmacias, ¿sí? Creo que hay una distancia de 300 metros entre farmacia y farmacia, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no puede haber dos farmacias en la misma cuadra. Si andan por el centro de la ciudad y ven, les puedo contar que hay farmacias sobre calle 49, 7 y 8. Calle 5 y 49, ¿sí? A unos 250 metros. Todo cerca de la facultad. Por la calle 48 no hay farmacias. Por la calle 47 hay farmacias, ¿sí? Entre 7 y 8, por ejemplo. Y hay otra farmacia pequeña que está en 7 y 46. Digo, hay una cuestión de distancia mínima requerida para la existencia de farmacias. Y eso tiene algún argumento vinculado con lograr cobertura geográfica, ¿sí? Entonces, eso es lo que explica un poco la regulación en el caso de la provincia de Buenos Aires. El caso de Pharmacity, ¿por qué no tenemos Pharmacity en La Plata? Tiene que ver con esto, porque ahí hay alguna restricción para ubicar farmacias en calles comerciales. A ver, si no hubiera ningún límite a la ubicación de las farmacias, y fueran todas tipo Pharmacity, que es lo que me pregunta Esteban, ahí lo que pasaría es que solo tendríamos, o es posible que tengamos un fenómeno de concentración de grandes farmacias
en calles comerciales grandes y que no tuviéramos farmacias en lugares con ubicaciones menos habituales. Yo les contaba, yo vivo cerca del estadio de la ciudad, de la zona del Estadio de La Plata y el Parque Alberti. Bueno, hay por la Diagonal 73, hay alguna farmacia y hay mucho movimiento en esa calle, pero no lo había hace 30 años. Y hay farmacias por la avenida 25 y 35, por ejemplo. Bueno, no pasa mucha gente por ahí. Sin embargo, hay farmacias y la gente sabe que está. Pharmacity los ubicaría ahí. Entonces, lo que quiero decir es, probablemente Pharmacity se ubicaría sobre alguna, no sé, la avenida 13, la avenida 7, la calle 12, sobre los grandes centros comerciales de la ciudad, sobre los centros comerciales de la ciudad. No sé si grandes, pero al menos con suficiente movimiento. Cuando uno ve esquemas de cadenas en otras ciudades, estoy pensando en Córdoba, estoy pensando en Mendoza, estoy pensando en Ciudad de Buenos Aires, lo que vemos es que farmacias grandes, tipo Pharmacity, no las tenemos en calles comunes, en calles barriales. Entonces, hay un debate sobre la instalación de farmacias en Provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con esta discusión. Los farmacéuticos históricamente han defendido esta regulación que hace que uno tenga un pequeño monopolio sobre el mercado barrial que le toca. Eso no impide que la gente vaya a comprar a otros lugares, solo que, con esto lo que estoy diciendo es que tener una regulación que impida que haya dos en la misma cuadra, posibilita que yo tenga como proveedor o farmacéutico tal vez menos competencia que si tuviera uno en la misma cuadra, claramente. Y eso me da algún grado de control o de poder sobre mi mercado. Igual ahí los precios de los medicamentos tienen regulaciones, hay varias combinaciones ahí. Pero claramente es un mercado en el que existen barreras a la entrada. Barreras a la entrada. Bien. Vamos a empezar a ver, bueno, entonces en particular cuando empecemos a ver el caso de monopolio, lo que explica que uno tenga poder de monopolio tiene que ver con la elasticidad de la demanda. Cuanto más elástica es la demanda, más se limitan las posibilidades de poder conseguir poder de monopolio. Esto es algo que vamos a ver en unos minutos. El número de empresas, si existen o no barreras a la entrada, y la relación entre las empresas. Vamos a ver que cuando estemos viendo oligopolio vamos a poder entender que a pesar de no tener un solo proveedor, o un solo participante o oferente en un mercado, es posible imaginar que los proveedores en un mercado terminen actuando como un monopolio, o puedan tener algún incentivo para terminar actuando como un monopolio. ¿Sí? Si eso es así, es porque perciben o se dan cuenta que les convendrá actuar de esa manera, actuando unificadamente. ¿Sí? Y entonces, en vez de competir por porciones de mercado entre sí, tratar de buscar acuerdos y de esa manera actuar como monopolistas. Bueno, también vamos a ver si eso se sostiene o no se sostiene, o puede haber incentivos a que alguno de los participantes rompa ese acuerdo que los hacía actuar como si fueran un monopolio. Bien, eso es un anticipo de un tema que vamos a estar viendo cuando estemos viendo oligopolio. Vamos entonces a intentar ver cómo se definen condiciones de producción en un mercado monopólico. Y una cosa que tenemos que recordar es algo que estuvimos viendo en la clase pasada. La clase pasada yo les dije, bien, cuando vemos un mercado, la regla que se sigue para definir niveles de producción porque maximizan beneficios es ingreso marginal igual a costo marginal. Esa es la regla de maximización de beneficios para cualquier tipo de mercado, dijimos. Sean competitivas o no sean competitivas. Y después, ¿qué dijimos? Que, en particular, cuando vamos a ver un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal era igual al precio por algunas razones que explicamos en su momento. ¿Sí? Entonces,
ahí volvemos sobre la regla general. Ingreso marginal igual a costo marginal. A ver, vuelvo un poquito para atrás con una consulta de Gerald. Bueno, ahí claramente el tema de registraciones de... Perdón, una pregunta. Ustedes están viendo en la pantalla que puse el chat, ¿no? ¿Alguno me puede contar? ¿Alguno? Ah, ¿no ven la pantalla de chat en la...? Ok. Bueno, perdón. Miren entonces ustedes por su cuenta el chat. Y ahí hubo una consulta de parte de Gerald respecto de marcas de ropa. Es un caso de generación de marca y el tema es el siguiente. Cuando uno ve prendas de vestir, no hay una estructura monopólica en sí misma porque no hay un solo proveedor. No sé, estoy pensando en jeans, en vaqueros, ¿no? Bien, no hay un solo proveedor de vaqueros. Lo que puede haber es un solo proveedor del que tiene derecho a producir o a vender cierta marca en cierto lugar. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con todos aquellos esquemas que podemos imaginar que son franquicias. No sé, estoy pensando en cafeterías. Bueno, eh, según el tamaño de cada lugar o localidad, podrá haber, no sé, uno o varios habilitados por el dueño de la marca para producir o para vender cierta marca de café. No quiere decir que no haya cafeterías que vendan algo muy parecido y que incluso puedan ser parte de otras franquicias que estén operando muy cerca. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay que ver siempre es qué tipo de producto estamos considerando y si estamos hablando de un producto que es muy difícil de sustituir por otros, para entender que se genera estrictamente un monopolio. Ahora, para aquel que pueda vender cierta marca, seguramente ese sea el único habilitado. Entonces, tenga algún grado de monopolio respecto de aquellos consumidores que quieran comprar esa marca en particular. Esa persona que tiene el permiso para vender esa marca, ¿no? Ahora, seguramente vamos a ver que eso se parezca más a un caso de competencia monopolística que estrictamente un caso de monopolio. De monopolio. Por eso en su momento les dije que cuando hablamos de sistemas de patentes, de marcas, de licencias, de explotación, vamos a tener diferentes posibles estructuras de competencia imperfecta vinculados a que existe eso, porque en definitiva son barreras a la entrada. Aquel que no tiene la marca, el permiso de explotar la marca o determinado conocimiento, no puede producir o vender eso. ¿Sí? Que no quiere decir que necesariamente se llegue al caso extremo de que haya un solo proveedor de algo que es muy difícil de sustituir por otras cosas y por lo tanto tiene monopolio estricto, ¿sí? Sino que serán esquemas imperfectos de mercado sin llegar necesariamente al extremo eh, de ser un monopolio. Entonces, lo que genera barreras, una de las cosas que genera barreras en la entrada son sistemas de patentes, licencias, marcas, concesiones de uso, de explotación o de permisos de explotación de algo. Según el caso, podremos pensar en que hay un monopolio o no. En que tengamos estructuras no competitivas, pero con más de un proveedor. Ahora no sé cómo está organizado, la verdad que hoy no sé cómo está organizado el caso, pero hace algunas décadas, unos 20, 25 años, en la producción de Coca-Cola en Argentina, al menos en la región de Gran Buenos Aires, estaba concentrado en dos proveedores. ¿Sí? Perdón, estoy hablando no en Argentina, sino en Capital y Gran Buenos Aires. Uno en zona sur, en Berazategui, y otro en zona norte, no me acuerdo en qué municipio. Entonces, ahí lo que ocurría es que
terminaba habiendo una suerte de monopolio territorial. ¿Por qué? Porque los que tenían el permiso de producción eran dos, porque eran dos que habían pagado por la patente a Coca-Cola de la fórmula mágica de la Coca-Cola para producirla, y en la práctica se distribuía en el territorio entre norte, capital de alguna manera, y norte y sur de Gran Buenos Aires, respectivamente. ¿Sí? Entonces ahí el dueño del conocimiento se lo había vendido a dos. Y esos dos como que se habían partido el territorio. Con un acuerdo implícito, imagino, no escrito, pero imagino, tal vez sí, no lo sé, de no meterse en determinados lugares un proveedor por pertenecer al otro. ¿Sí? No sé, de tal cuadra o de tal avenida para abajo es mi territorio y de ahí para arriba es el tuyo. ¿Sí? Como funciona en muchos esquemas organizativos más formales o menos informales, o más informales. ¿Sí? Bien, volvamos sobre lo que veníamos contando. La regla general de maximización de beneficios es, como decíamos, ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Qué pasaba? Después decíamos, en competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio, entonces la condición se transformaba en precio igual a costo marginal. Pero eso era un caso especial de la condición general de maximización de beneficios. Maximización de beneficios, recuerden. ¿Qué pasa en el caso de la firma monopólica? Como les decía hoy, la firma monopólica enfrenta a toda la demanda de mercado. Y cuando uno ve la función de demanda del mercado, lo que sabemos es que el ingreso marginal es distinto del precio. Más precisamente, como dice, valga la redundancia, por acá, el ingreso marginal es inferior al precio. Por esto que ustedes ya conocen, que a medida que vamos bajando el precio, el ingreso marginal vinculado a eso, a medida que va bajando el precio a lo largo de una función de demanda, el ingreso marginal vinculado a la misma va disminuyendo cada vez más. Por lo tanto tenemos la función de demanda y la función de ingreso marginal por debajo. En la función de demanda, ingreso medio de demanda, es donde vemos el nivel de precio en un mercado. El nivel de ingreso marginal para ese precio está en un nivel inferior. Es por eso que la regla va a ser encontrar las cantidades de producción para las cuales se da ingreso marginal igual a costo marginal, y vamos a ver que esa cantidad va a definir un nivel de precio más alto que el nivel de ingreso marginal que vamos a identificar. Para esto, simplemente, lo que recordamos es, o lo que buscamos señalar es, la función de demanda, que es la función de ingreso medio, y luego la función de ingreso marginal asociado. ¿Sí? A ver, una consulta. No. A Brandon, no. Vamos a ver ahora, vamos a llegar a eso después. Pero no. Entonces, esta es lo que vamos a tener que tener presente, ¿sí? La función de demanda en un mercado y la función de ingreso marginal asociada a la función de demanda, ¿sí? Y siempre lo que vamos a ver es que la función de ingreso marginal está por debajo de la función de ingreso medio demanda. Lo que ustedes ya habían aprendido también es los distintos valores de elasticidad precio de la demanda para distintos segmentos o ubicaciones de la función de demanda. Cuanto más arriba, y para precios más altos y cantidades más bajas, los niveles de elasticidad son más altos, y para precios más bajos y cantidades mayores, los niveles de elasticidad son menores a 1. ¿Sí?
Bien. Dicho lo anterior, vamos a ver la decisión de producción del monopolista. ¿Nosotros qué sabemos? Que el monopolista lo que busca es maximizar beneficios y aplica la regla que ya habíamos visto. Entonces, estará mirando su función de ingreso marginal, la que encuentra en el mercado, y la función de costo marginal, que es la que conoce porque está vinculada a sus condiciones de producción. Esta es la demanda que va a enfrentar el monopolista, la demanda de mercado, con ese comportamiento particular, el ingreso marginal. Y entonces, vamos por acá. Por un lado, ¿qué va a ver el monopolista? Va a ver el ingreso marginal que tiene la función de demanda que ese monopolista enfrenta en el mercado. Y por otro lado, ¿qué más va a tener? Va a tener su función de costo marginal. ¿Sí? Su función de costo marginal. Entonces, ¿qué va a intentar hacer el monopolista? Va a identificar el nivel de producción para el cual ocurre que el costo marginal y el ingreso marginal son iguales. Por lo tanto, elige esta cantidad Q estrella. Recuerden lo que decíamos respecto del uso del símbolo estrella. El símbolo estrella nos indica una cantidad deseable, óptima, y en este caso, la que nos permite maximizar beneficios. Si esto es así, una vez identificada esta cantidad, ¿dónde va a encontrar el precio o dónde va a poder definir el precio a cobrar ese monopolista? Bueno, en la función de demanda. ¿Sí? Entonces, identificar esa cantidad que es la que le va a permitir maximizar beneficios, define un nivel de precio tal que logra su objetivo. ¿Sí? Entonces, se identifica esto, y en la práctica vamos a estar viendo, en los ejercicios de práctica vamos a estar viendo que el mecanismo va a ser este: identificar el nivel de producción para el cual se da la igualdad entre ingreso marginal igual a costo marginal. Disculpe que hice mucho marco acá, pero esto es para identificar el punto de intersección entre ambas funciones que me definen ese nivel de cantidad estrella óptima. Óptimo porque es la que permite alcanzar el resultado deseado, que es maximizar beneficios. Luego, con esa cantidad, en la función de demanda, vamos a reemplazar e identificar el nivel de precio que corresponde. ¿Sí? Y acá entonces hay que tener presente algo que ya habíamos estado viendo en la clase anterior. Y que es que para niveles inferiores, acá logran ver que acá tengo un área sombreada y acá tengo un área sombreada un poquito más oscuros que el color blanco de la pantalla. ¿Alguno me lo puede decir? Sí, profe, se ve. Ah, ok, gracias Facundo Lautaro. Bien, recuerden algo que les decía la semana pasada. Cuando estábamos analizando si había que producir 7, 8 o 9 unidades en el ejemplo que teníamos y en el gráfico ilustrado a partir del ejemplo que teníamos tomado del texto de Pindick y Rubinfeld. No estaba mal producir 7 unidades, ni estaba mal tampoco producir 9 unidades en el ejemplo, pero lo que veíamos es que produciendo, porque creo que era 8 la que maximizaba beneficios, pero lo que veíamos es que produciendo 7 o produciendo 9, me pasaba que o me perdía de ganar algunos ingresos por sobre los costos, o me pasaba que empezaba a incurrir en costos adicionales, costos marginales, mayores que los ingresos adicionales por esas ventas. Y acá el análisis es igual. Ese razonamiento de que mientras agregar unidades de producción y venta me agreguen más ingresos que costos, me convendrá entonces seguir produciendo y intentando vender esas unidades. Es esta situación. Por ejemplo, para Q1. Si estoy en Q1, para Q1 tengo un nivel de ingreso marginal adicional por esa unidad vendida Q1
dado por este nivel por la función de ingreso marginal. Mientras que, es decir, acá arriba. ¿Sí? Mientras que el nivel de costo marginal para ese nivel de producción Q1 está dado por esta altura. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que para Q1, los beneficios los ingresos adicionales por producir Q1 son más altos que los costos por producir esa unidad adicional. Y por lo tanto, mientras eso sea así, me conviene agregar producción porque me va a agregar más ingresos que costos. ¿Sí? Y entonces eso va a sumar a la billetera de mi beneficio. ¿Mm? Por el contrario, si lo que vemos es, por ejemplo, para un nivel de producción Q2, que el costo de producción, o sea, el costo adicional de esa unidad producida está acá arriba, mientras que el ingreso adicional de esa producción, de esa unidad de producción está por acá abajo, lo que tenemos es que el costo en este caso está por acá arriba, el ingreso adicional por esa unidad está por acá abajo. Agregar esa unidad vendida superior a la cantidad Q estrella me terminó agregando más costos, que identifican la función de costo marginal, que ingresos. Y si esto es así, no es racional agregar más costos que ingresos. Entonces, lo que uno tiene que entender es que uno agregará ventas mientras ocurra que los ingresos adicionales generados por esa producción y venta supera o hasta igualar a los costos que genero por esas ventas, por esa producción adicional. Y que nunca voy a producir más allá de eso porque estaría agregando más costos que ingresos, ¿sí? O costos más altos que ingresos por esas unidades vendidas, producidas y vendidas. Y por lo tanto, eso no será racional, porque justamente estoy en una situación en la que, si yo estoy en determinado punto, a partir del cual agrego más costos que ingresos, lo que estoy haciendo en definitiva es achicar el tamaño de mi billetera. Entonces, si eso es así, la situación una vez alcanzada, que no voy a querer en la cual no voy a querer dejar de estar, es aquella en la que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Siempre que el ingreso marginal esté por encima de la función de costo marginal para cualquier nivel de producción, tengo el ingreso marginal por sobre el costo marginal, se justificará seguir aumentando el nivel de producción y ventas, hasta que se igualen. Porque una vez que pasa eso, lo que va a empezar a ocurrir es que los costos van a superar, para cualquier nivel de producción, los costos superan al ingreso adicional, los costos adicionales superan el ingreso adicional por esas producción y ventas, lo que no es racional. Por eso, para cualquier estructura de mercado, el punto de equilibrio va a estar dado por la igualdad entre ingreso marginal y costo marginal. Igualdad entre ingreso marginal y costo marginal. Luego, en el caso de mercado monopólico, lo que tenemos es la capacidad de identificar esa cantidad, definir el nivel de precio que corresponde y que va a maximizar el beneficio del monopolio. Entonces, siempre hay que tener presente, como lo vimos en la clase pasada, para el caso de competencia perfecta, con un gráfico un poco diferente, pero identificando beneficios perdidos por poca producción o costos adicionales por producción excesiva, lo mismo tenemos en el caso de la estructura de monopolio. Podemos hacer la misma identificación. Luego, lo que vamos a ver es, esto es lo que veíamos la clase anterior, ¿no? Un ejemplo de la clase anterior. Habíamos visto, a ver si tengo acá, ¿qué consulta hay? Bien. La clase anterior, cuando intentábamos presentar la regla de maximización de beneficios vinculado a, representado por las funciones totales, es que habíamos presentado la función de ingreso total,
la función de costo total. Esta es una representación particular, la hemos presentado con la forma de corto plazo, y la función de beneficio, recuerden como la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y que el beneficio más alto se daba para el nivel de producción, creo que era Q estrella, en ese caso que lo teníamos denominado, para el cual se daba la igualdad de pendientes entre la función de ingreso total y la de costo total. Las pendientes de esas funciones de ingreso son el ingreso marginal y el costo marginal. Cuando son iguales, la diferencia entre uno y otro, entre ingreso y costo, y por lo tanto beneficio, alcanzan su máximo, ¿sí? Esto se corresponde con este nivel de producción 10, en este ejemplo numérico tomado del libro, en el que vemos que para 10 se da, acá tenemos funciones bien lineales, a diferencia del gráfico anterior, se da la intersección entre ingreso marginal igual a costo marginal, la definición de la cantidad, la elección del precio a partir de esa cantidad, precio 10, cantidad 30, perdón, precio 30, cantidad 10, disculpen, precio 30, cantidad 10, y después la identificación del nivel de beneficio. ¿Cómo identifico el nivel de beneficio que corresponde a ese nivel de producción 10? Bueno, para el nivel de producción 10, una vez elegida la misma, lo que tengo que ver es el precio contra la función de costo medio total. Esto recuerden que lo habíamos trabajado también en la reunión pasada. Entonces, en este ejemplo numérico, los valores que están utilizados son precio igual a 30, y para un nivel de producción de 10, la función de costo medio total que tenemos define un valor de 15 pesos por unidad de costo medio, o de costo medio unitario. Entonces, ¿cuánto va a ser el nivel de beneficio que tendríamos acá? Bueno, pensemos. Si yo sé que el beneficio es ingreso total menos costo total, y después yo sé que ingreso total es P por Q, entonces ¿qué tengo? 10 unidades vendidas, porque es lo que maximiza mi beneficio, por 30 pesos de ingreso por unidad, precio por unidad. ¿Cuánto tengo de ingreso? 300, 10 por 30. ¿Cuánto tengo de costos totales? Bueno, justamente tengo esta área, ¿sí? Tengo todo esto de ingresos, 30 por 10, y tengo todo esto de costos. Estos son los beneficios. Lo que yo estoy rayando es lo que ya está sombreado como área de beneficio entre el precio que puedo cobrar y el costo unitario que tengo para el nivel de producción que corresponde, que representa, cuando pienso en términos totales, el costo por unidad, o costo unitario, por la cantidad de unidades que me conviene producir, me define el costo total. Entonces, el beneficio está dado por la diferencia entre mis ingresos, como ya lo hemos dicho, y mis costos totales. Entonces, acá el mecanismo que van a ver en la práctica para resolver ejercitaciones es identificar, en primer lugar, la igualdad entre ingreso marginal y costo marginal. Eso después le va a llevar a definir la cantidad para la cual ocurre esa igualdad entre la función de ingreso marginal y costo marginal. Luego identificaremos el nivel de precio en la función de demanda, y contra eso después veremos el nivel de costo medio total en la función de costos medios para poder identificar los costos totales. Y luego terminar calculando los beneficios. Esa es la mecánica con la que vamos a estar trabajando las distintas ejercitaciones. Entonces,
para los casos de monopolio y para todos los casos de estructura de mercado que vamos a analizar, siempre la ejercitación va a tener la misma dinámica, identificar esto. Entonces muchas veces la información que nos van a dar nos va a llevar a pensar cómo armamos la función de costo marginal y cómo a veces tenemos que armar también la función de ingreso marginal. Con algunas definiciones de cosas que aprendimos cuando vimos una y otra, ¿sí? Cuando vimos las funciones de ingreso medio marginal al comienzo, analizando las funciones de demanda de mercado, o las definiciones vinculadas a costo marginal que aprendimos cuando analizamos costos. Entonces ahí nos va a interesar probablemente el nivel de salarios, la función del producto marginal, que podrán ser información que nos den para armar las dos patas de esa condición de maximización de beneficio, costo marginal igual a ingreso marginal. Lo que digo es que mucha ejercitación nos va a dar información suelta para armar esto y para armar esto. A partir de eso, sacaremos Q. Luego, probablemente P. Después, ingresos y costos. Y por lo tanto, beneficio. Esa va a ser la mecánica de resolución de ejercitaciones. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir por acá? Vamos a marcar. Acá, una cosa, acá tenemos algunas pequeñas operaciones matemáticas para ver algo importante de considerar. Lo quiero mostrar ahora antes de hacer un pequeño corte. No quiero que se pierdan tanto, no quiero gastar mucho tiempo en la explicación de los pasajes de términos que vamos a ir mostrándoles. Pero les pido prestar atención a esto. Nosotros tenemos que, permítanme ver si lo puedo escribir acá porque no lo pude escribir con mucho espacio, pero lo que quiero mostrar es que la función de ingreso marginal la podemos descomponer de esta manera. Espérenme, a ver si se puede escribir acá. Ingreso marginal igual a es la variación del ingreso total cuando hago la variación de Q. ¿Sí? Esa es la definición de ingreso marginal. Entonces, el ingreso total, el ingreso total puede cambiar porque varía P para cierto nivel de producción y ventas. Esto créanme que es una descomposición de cómo armamos las funciones, ¿sí? Y esto lo van a terminar de aprender de dónde viene este tipo de descomposición, sale de matemática 1. P por delta Q sobre Q, sobre delta Q. Entonces, si nosotros y esto acuérdense que tiene que ver con que es P por Q, ingreso total, ¿no? Entonces, la variación del ingreso total va a estar dado por una variación de precio para cierta cantidad o por un precio para cierta variación de cantidad. ¿Sí? Entonces, miremos lo que tenemos por acá. Acá tenemos delta Q acá arriba, delta Q acá arriba. Simplifico, me queda precio. Entonces, lo que quiero mostrar es que esta forma de expresar ingreso marginal, que tenemos acá, con un poquito más detallado y alguna explicación, surge de esta descomposición en términos de cómo es que se analiza esta variación del ingreso total entre la variación de Q. ¿Sí? Algo vinculado a cómo armamos las definiciones o los cálculos de derivada, de obtener, cómo ustedes ven, cómo se intenta avanzar en la obtención de derivada. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que al descomponer ingreso marginal en partes, llegamos a esta expresión. ¿Sí?
precio más Q por la variación de precio sobre la variación de Q. Precio, como tengo por acá, precio más Q, disculpen que haga tantas rayas, por variación de P sobre delta Q. Entonces, vamos a borrar un poquito para ver cómo es que se armó eso, pero partiendo de esta definición, que les pido que me la acepten, exacto, algo por el estilo, Alfredo. ¿Cómo descomponemos eso? A partir de esto, es que, y haciendo algunos pasajes de términos y algunas operaciones adicionales, esto es lo que teníamos recién, como el ingreso marginal lo puedo descomponer en esas dos partes, multiplicando y dividiendo por P, este término, este segundo término, por eso tenemos un P dividiendo en color rojo acá y un P multiplicando en color rojo acá. Tengo que, operando un poquito, acá que tenemos. Esto es 1 sobre elasticidad de la demanda. Acuérdense, la elasticidad de la demanda era delta Q dividido el nivel de producción, el cambio porcentual en la producción, en las ventas, en la demanda, dado cierto cambio porcentual en el nivel de precio. Entonces, y eso quedaba delta Q por P sobre delta P por Q, ¿sí? Cuando lo armamos de alguna manera, lo que les mostramos acá es que la expresión que tenemos acá es 1 sobre elasticidad, ¿sí? Entonces, ingreso marginal, acuérdense, esto siempre es una igualdad, ¿no? Ingreso marginal es igual a precio menos 1 sobre elasticidad por P. Seguimos operando un poco, y entonces, a partir de que la función, la condición de equilibrio de maximización de beneficio es esa, tenemos que todo esto es así, ¿no? Ingreso marginal, que ya habíamos llegado que era esta expresión, será igual a costo marginal, cuando se maximizan beneficios, pasando términos, tenemos que, siempre esto va a ser igual al ingreso marginal, ¿no? Acá lo que hicimos fue, acá lo que se hace es pasar esto de este lado, y viceversa. Y costo marginal pasarlo de este lado. Costo marginal está con signo positivo acá, pasa con signo negativo. Este término, menos 1 sobre elasticidad por precio, que está restando, pasa con signo positivo acá. Y este que estaba con signo positivo pasa con signo negativo. Bien. Eso es como nos queda la expresión. Seguimos pasando un poco más de dividiendo ambos términos por P. Divido por P acá. Y divido por P acá, termino teniendo acá, entonces precio con precio se simplifican, llego a esta expresión. Y que básicamente lo que me marca es que el precio sobre el costo marginal se puede expresar como un porcentaje. Acuérdense, si yo digo precio menos costo marginal respecto del nivel de precio, termino teniendo un porcentaje, ¿sí? Y ese porcentaje, o margen, va a estar dado por el nivel de elasticidad de la demanda. Como la elasticidad de la demanda está dividiendo, es inversa, es en proporción inversa, ¿no? Si la elasticidad de la demanda es mayor, esto es mayor, 1 sobre algo cada vez más grande,
se torna cada vez más pequeño. Entonces, eso lo que me está diciendo es que el margen, a partir de maximizar beneficios, considerando la función de ingreso marginal y costo marginal que corresponden, el margen sobre el costo marginal va a ser cada vez más pequeño cuando más grande sea el nivel de elasticidad. ¿Sí? Acá terminamos operando un poco. Tenemos de la función esta, que es lo que habíamos mostrado recién, operamos, hacemos algún pasaje de términos, y nos queda esta expresión. ¿Sí? Entonces, cuando digo pasaje de términos es porque pasé precio sobre costo marginal, multiplicando y dividiendo, bueno, ahí queda algún pasajito de términos, nos queda esa expresión. Entonces, lo que queremos señalar acá es lo que tenemos en el recuadro al final de la pantalla. Cuanto menor es la elasticidad de la demanda, cuanto más pequeña es la elasticidad de la demanda, mayor va a ser el margen del monopolista, ¿sí? Respecto del costo marginal. Y entonces, acá les pregunto, ¿cómo me doy cuenta si una función de demanda tiene mucha o poca elasticidad? Visualmente, ¿cómo me doy cuenta? Sin tener que hacer cuenta, solo viendo una función. ¿Qué pista teníamos para darnos cuenta si la función era muy elástica o poco elástica? ¿Se acuerdan? ¿Alguno que me dé una mano? Aunque sea escribiéndomelo. ¿Qué tengo que mirar yo de la función cuando veo en la pantalla o en un libro una función de demanda? Para darme cuenta si es elástica o inelástica. A ver. La pendiente. Y entonces, ¿cómo es, Alfredo? Una función con poca pendiente, aplanada. ¿Qué elasticidad tendrá? ¿Alta o baja? Facundo. ¿Alguno que me conteste esta pregunta? Si yo veo una función aplanada, tiene... bueno, ok, ese es el caso horizontal. Pero si veo una función bastante aplanada, podemos concluir que es muy elástica. ¿Sí? Entonces, escuchen un segundo. Si es muy elástica y si es muy elástica, le presto atención a esto que tenemos escrito. Si es muy elástica, ¿el margen sobre el costo marginal será grande o será pequeño? Con esto que tenemos escrito acá como regla abajo. Pequeño, ¿sí? Y si es una función, gracias Catalina también, si es una función muy empinada, deberíamos ver que es una función muy empinada, tiene poca elasticidad, y si tiene poca elasticidad, vamos a ver que tiene mucho margen sobre el costo marginal, el precio. Y esto es lo que les quiero mostrar a continuación. A ver, esperen que me para de vuelta en la hoja. Ahí está. Esto se llama índice de Lerner. ¿Sí? Ahora volvemos sobre esto para repasarlo, pero déjenmelo mostrar acá. Esto es lo que les quería mostrar gráficamente. Cuando la función es muy elástica, porque nos damos cuenta, y nos damos cuenta que es muy elástica porque es una función aplanada, entonces el margen entre precio y costo marginal será pequeño. Mientras que cuando las funciones son mucho más inclinadas y por lo tanto tienen mucha menos elasticidad, el margen entre precio y costo marginal es más alto. Acá tenemos poco margen y acá tenemos mucho margen. ¿Sí? Y eso tiene que ver con cómo son las funciones. O aplanadas, mucha elasticidad, o muy inclinadas, poca elasticidad. Como les contaba, esto se llama, esto que ya teníamos escrito acá, y que acá está reescrito para entenderlo como margen sobre el costo marginal, se llama índice de Lerner. Lerner, el apellido del economista que hace unos 80 años, 85 más o menos, hizo este aporte, para entender cuándo es más grande el poder de monopolio. ¿Sí?
hace un rato, y ahora vuelvo varias hojas para atrás, yo les había dicho que, o les habíamos escrito por acá, espera un segundito, acá, a ver, que según el nivel de elasticidad de la demanda, podríamos decir que eso iba a limitar o no conseguir poder de monopolio, ¿sí? Recuerden, yo también, vamos a ponerlo por acá, a ver si lo encuentro, acá. Lo que decíamos cuando hablábamos del caso de monopolio es que un monopolista no tiene poder absoluto, sino que decimos que tiene un poder considerable para definir un nivel de precio que más lo favorezca, ¿sí? No tiene control absoluto sobre el precio, sino que tiene control considerable. ¿Y eso de qué depende? De qué tan elástica o inelástica es la demanda. A ver, por acá. Sí, sí, en realidad entre el margen que puedo tener respecto al costo marginal, Santiago. ¿Sí? A ver, Santiago Zarza me escribió en el chat, si lo pueden chumear ustedes en el chat, hay una relación inversa entre elasticidad y costo marginal. En realidad no es entre elasticidad y costo marginal, sino entre elasticidad y margen de precio sobre el costo marginal. ¿Mm? El margen del precio sobre el nivel de costo marginal, lo que me está diciendo es cuánto es el poder de mercado que uno tiene como monopolista. ¿Sí? Volvemos por acá. A ver. Volvemos por acá en la gráfica. Un segundito, esperen que llego. Algún día voy a llegar. Bien. Lo que estoy diciendo, o lo que queremos mostrar con esto, y que es el aporte de Ava Lerner, que fue el economista británico que hizo este aporte, es que el nivel de margen sobre el costo marginal, acá recuerden, el margen sobre el costo marginal es precio menos costo marginal. En el ejemplo, en lo que teníamos escrito hace unos minutos, teníamos precio menos costo marginal sobre precio, para entenderlo como un margen en términos porcentuales, ¿sí? Esto me da cierto valor, precio menos costo marginal me da cierto valor, dividido el precio es un porcentaje de margen, ¿sí? O de, también en alguna expresión lo van a encontrar como markup. Mark up es un margen por encima del nivel de costo marginal. Y que eso es lo que tiene relación inversa con la elasticidad. Cuando es más elástico, más pequeño es el margen. Cuando es más elástico, más pequeño es el margen. Cuando es más inelástica la función de demanda, mayor será el margen. ¿Sí? Esta diferencia entre el precio y el costo marginal es más grande o más chica según el caso. ¿Sí? A mayor elasticidad, menos margen. Y es lo que tiene que ver con lo que teníamos escrito por acá. El poder de mercado tiene que ver con, como habíamos escrito, saltado por acá, con la elasticidad de la demanda. Cuanto mayor sea la elasticidad, más se limita la capacidad de poder ejercer ese poder de monopolio. ¿Qué quiere decir? Que menos margen va a poder establecer el monopolista sobre sus costos marginales cuando tengamos una situación de mayor elasticidad de la función de demanda. ¿Por qué? Porque eso me quiere decir que los consumidores, por alguna razón, tienen más capacidad de escaparse al propósito del monopolista de fijar condiciones que lo favorezcan. ¿Sí? Entonces, a ver por acá. Sheila, ¿me habías escrito algo? Que veo que saltó tu nombre en el último momento. En el chat, ¿me escribiste algo y no lo estoy viendo? Sheila Argote, a ver. Ah, perdón, no, bueno, perdón. Me quedó tu nombre por alguna razón en la pantalla. No hay problema. Entonces, el poder de mercado tiene que ver con el nivel de elasticidad de la demanda. Cuanto mayor es la elasticidad de la demanda, quiere decir que los consumidores tienen más capacidad de
escaparse a los precios más altos, ¿sí? Escaparse entre comillas, ¿no? Entonces, de eludir esos precios más altos. Entonces, eso es lo que termina definiendo qué tanto poder de mercado tiene un monopolista. Un monopolista tendrá mucho poder de mercado cuanto más inelástica sea la demanda que enfrenta, ¿sí? Eso está resumido en lo que tenemos escrito por acá, respecto de el índice de Lerner, que lo que nos muestra es el nivel del margen, o el nivel de margen sobre costo marginal en términos porcentuales, al dividirlo por precio lo logro poder expresar como porcentaje, en relación inversa al nivel de elasticidad. Cuanto mayor es el índice de Lerner, mayor es el grado de monopolio. Y esto va a ser más grande cuanto más pequeño sea la elasticidad de la demanda, o más inelástica sea la función de demanda. Después, una pregunta para que piensen, enganchado con esto, es ¿qué daría esto en el caso de una empresa competitiva? Si es una función horizontal, la elasticidad tiene cierto valor, y una vez que divido ese valor, uno dividido ese valor, me dará algo el índice de Lerner. Luego, una conclusión que siempre tenemos que tener presente es que el poder de monopolio nos habla de cuánto es el margen sobre el costo marginal, ¿sí? No nos dice estrictamente qué tan grandes o pequeños van a ser los beneficios, ¿sí? Porque recuerden que los beneficios se definen una vez podido determinar el precio contra la función de costo medio total, ¿sí? O contra los costos totales, ¿sí? Con esto lo que estoy diciendo, como tenemos puesto por acá, entre el precio y el costo medio. Vamos un poquito al gráfico este por acá. Quiero mostrar una cosa. En este caso los beneficios son bien grandes. ¿Por qué? Porque la función de costo medio total está, la función de costo medio total está aquí, ¿sí? Por debajo del nivel al que ocurre la intersección entre costo marginal e ingreso marginal. Si ocurriera un caso diferente y la función de costo medio total estuviera por acá arriba, ¿sí? que podría ser tranquilamente, el nivel de beneficios, ¿cuál sería? Sería acá. El nivel de precio es 30. Para esa cantidad, el costo medio total estaría por acá, imaginariamente. Entonces, el nivel de beneficio, ¿cuál sería? Esta pequeña área sombreada, en color violeta, si no digo mal, o lila, o más o menos eso. ¿Sí? Violeta, clarito. Entonces, lo que estoy diciendo es que, recuerden, el mecanismo es ingreso marginal igual a costo marginal, me define la cantidad. Luego, elegimos el precio. Y después calculamos el beneficio. Y el beneficio en relación a la ubicación del costo medio, costo medio total o costo por unidad para este nivel de producción. ¿Sí? Dependerá de dónde está la función de costo medio total, el nivel de beneficios que vamos a tener. Lo que digo, como tenemos escrito por acá, es que con el cálculo del índice de Lerner, lo que nos vamos a dar cuenta es qué tan alto podrá ser el precio. Ahora, eso no me dice estrictamente si los beneficios van a ser altos o no, porque dependen de la relación entre el precio y el costo medio para el nivel de producción que pudimos identificar como maximizador de beneficios. Ahí vamos a obtener el máximo beneficio. No estrictamente va a ser enorme ese beneficio. De todas formas, claramente, seguramente, dada esa estructura de mercado y esa función de demanda que esté enfrentando ese productor, esos beneficios sean los más altos respecto de otras alternativas de organización de ese mercado. ¿Sí? Sobre lo que estuvimos viendo hasta ahora,
como les contaba hoy, primero vimos algunas condiciones, muy generales y sin mucho detalle respecto de casos de competencia imperfecta. Distinguimos los 3 casos habituales de competencia imperfecta: competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Y después en particular nos metimos con algunos detalles en las características de monopolio. Competencia monopolística y oligopolio lo vamos a ver en las próximas reuniones, para entender las diferencias con los casos de mercados perfectamente competitivos y con el caso de monopolio. Después, lo que estuvimos viendo en la última parte de la primera, en la última sección de la primera parte de la clase de hoy, son la definición de precio y producción en un mercado monopólico y cómo después podemos analizar el margen de precio respecto de los costos marginales. Es decir, una dimensión del poder de mercado que tenga el monopolista en relación a la elasticidad de la demanda que le toca enfrentar. Y ahora lo que vamos a revisar son algunas cuestiones vinculadas a identificar los costos del monopolio, los costos sociales del monopolio, algunas cuestiones sobre regulación y algunas cuestiones sobre la política de discriminación de precios. Vamos a ir para acá. Antes de completar una cosa. Bueno, acá habíamos llegado, vamos a completar algunas nociones más. Hasta ahora nosotros, la clase pasada, una vez que identificamos la condición de maximización de beneficios del empresario monopolista, del empresario competidor perfecto, después lo que nos avanzamos sobre la definición, sobre los conceptos de curva de oferta de corto plazo, ¿sí? A partir del análisis de la regla de cierre. Y entonces decíamos que la curva de oferta del monopolista está dada por la curva de costo marginal, desde que la curva de costo, del monopolista no, del empresario competidor perfecto. La curva de oferta del competidor perfecto individual está dada por la curva de costo marginal desde que intersecta a la función de costo medio variable. Y a partir de eso es que después decíamos, la función de oferta que nosotros aprendimos en su momento al comienzo de la materia, tiene como explicación el comportamiento de los costos marginales, ¿sí? Como otra alternativa para aproximar su explicación. La que habíamos visto en su momento tenía que ver con la noción de costo de oportunidad. Bueno, esto es lo que está mencionado en esta primera parte de esta diapositiva. Lo que queremos mostrar es que en un mercado monopólico no hay una curva de oferta que podamos definir fácilmente. Y si no hay una curva de oferta, es que no hay una función. Y si no hay una función,
Lo que queremos decir es que no necesariamente hay una relación única entre precio y cantidad. Porque el nivel de precio que vamos a estar produciendo tiene que ver con la forma de la curva de demanda. Y entonces, lo que vamos a poder ver es que para diferentes niveles de demanda que pueda enfrentar este monopolista, se pueden generar distintos precios que no nos van a permitir armar una función de oferta. ¿Sí? Como tenemos por acá, una cosa que vamos a poder mostrar es que podemos tener variaciones de precios sin que varíe el nivel de producción, o viceversa, variaciones de producción sin que varíe el nivel de precio. Y si esto es así, no va a ser posible establecer una relación única entre precio y cantidad. Vamos a ver el ejemplo gráfico para poder mostrarlo más fácil. Veamos este caso. Tenemos inicialmente la función de demanda 1 y su ingreso correspondiente, marginal correspondiente 1, dado el costo marginal, que corresponde a la empresa productora que estemos analizando. Buscamos la igualdad entre costo marginal e ingreso marginal 1, se define la cantidad óptima Q1, y a partir de eso luego el precio que corresponde, precio 1. ¿Sí? Es el precio que cobrará el monopolista para esa cantidad, dada que esa es la cantidad en la cual se verifica la igualdad entre costo marginal e ingreso marginal 1. Después lo que ocurre es que por alguna razón hay un desplazamiento de la función de demanda que enfrenta ese monopolista. Si hay un desplazamiento de la función de demanda a un caso como el de demanda 2, la función de demanda es más aplanada y con un ordenado de origen mucho más baja que la anterior, que antes de que se produjera el cambio en la demanda, el nivel la función de ingreso marginal que corresponde a la función de demanda 2 es ingreso marginal 2, y a propósito, por construcción, y para mostrar lo que queríamos señalar, la intersección con el costo marginal, que no cambió, porque no cambiaron las condiciones de producción de la empresa monopolista, sino que lo que cambió son las condiciones de demanda a esa empresa monopolista, es decir, que hay un cambio en el comportamiento de los consumidores, pero no en los comportamientos de la función de producción, y por lo tanto de costos, y tampoco hay cambio en los precios de los factores, las condiciones de producción son las mismas. Aún así, dado un cambio en la función de demanda, podemos identificar que se puede generar el mismo nivel de producción, pero a partir de que la función ahora es mucho más elástica que antes, el margen sobre el costo marginal es más bajo, por lo tanto el precio en definitiva termina siendo más bajo que antes. Entonces, como tenemos escrito por aquí, en la hoja anterior, puede variar el nivel de precios sin que varíe el nivel de producción cuando hay cambios en la demanda, o vamos a ver un caso, y vamos a ver el caso alternativo ahora, perdón, al lado derecho del gráfico. En el lado derecho del gráfico, ¿qué tenemos? Tenemos también una función inicial con su ingreso marginal correspondiente, dado el costo marginal, la definición de producción es Q1, y Q1 luego lleva a cobrar un precio 1, que es el que para esa cantidad maximiza beneficios. Ocurre un cambio en la demanda de los consumidores, en la demanda de este mercado. Al igual que en el caso anterior, la función de demanda se torna más elástica, pero no hay una caída tan notoria de la ordenada al origen. La función es igual de elástica esta que esta, básicamente, pero la diferencia está en que la ordenada al origen es muy diferente en un caso que en el otro,
y por lo tanto, lo que quiere decir cuánto como máximo estarán dispuestos a pagar los consumidores es diferente en un caso que en el otro. Entonces, ahora, la función de ingreso marginal que corresponde es la 2, eso define el nivel de producción 2 para esta nueva función de demanda que enfrenta el productor monopolista o monopólico, y eso lleva a que el precio que se define sea igual que el anterior. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una situación de que dos niveles de precio corresponden con un mismo nivel de, perdón, tenemos que dos niveles de precio, vamos a decirlo bien, dos niveles de precio se corresponden con un mismo nivel de producción, o que un mismo nivel de precio se corresponde con dos niveles de producción. Por eso es que podemos mostrar o ratificar que no necesariamente es posible establecer para un productor monopólico una relación única entre precio y cantidad. Y a partir de que no es posible establecer una relación única entre precio y cantidad, es que no podemos hablar de una función y por lo tanto una curva de oferta. ¿Sí? En monopolio no tenemos curva de oferta, como la conocimos. Entonces, los niveles de producción que va a ir y de precio que va a ir cobrando este empresario monopólico o monopolista van a ir dependiendo de las condiciones de demanda que enfrente ese empresario. ¿Sí? Entonces, con esto lo que queremos mostrar es que, como tenemos puesto entre signos de pregunta, la curva de oferta para el empresario monopólico no es posible de determinar. Perdón, hasta acá. Vamos ahora a identificar lo que llamamos costos sociales o pérdida neta por la existencia del poder de monopolio. Como les decía hace un cachito, espera un poquito, quiero ver si puedo comer una cosa. Al comienzo de la clase, lo que comentábamos es que todas las estructuras, y también lo habíamos dicho en la clase anterior, es que todas las estructuras de mercado que nos alejen de las condiciones de competencia, o todas las situaciones que hagan que los mercados sean menos competitivos que el mercado de competencia perfecta, terminan siendo menos deseables socialmente. Y eso se nota o se percibe en lo que distinguíamos respecto de que vamos a encontrar en mercados no competitivos siempre cantidades menores y precios más altos que en los mercados perfectamente competitivos. Y eso, por lo tanto, decíamos que reduce el bienestar en el mercado. Bueno, vamos a tratar de demostrar esto de alguna manera. Y acá les pido que pensemos que originalmente estamos siguiendo la regla que seguiría un productor competitivo. Y un productor en competencia perfecta, ¿qué haría? Precio igual a costo marginal. ¿Sí? Igual a costo marginal. Bien, entonces si aplicara esa regla, lo que haría es, dada la función de costo marginal, igualarla con la función de demanda, que es la función donde vemos el precio. Acuérdense que el punto es que este es un empresario monopolista que ve toda la función de demanda del mercado. No es un empresario en competencia perfecta, un empresario individual en competencia perfecta que ve una función de demanda horizontal, para la cual precio igual a ingreso marginal igual a ingreso medio, ¿sí? Sino que es un empresario monopolista que ve toda la función de demanda del mercado, precios igual a ingreso medio, recuerden, y la función de ingreso marginal viene por debajo. Bien. Si al empresario le hacemos seguir, si el empresario siguiera la regla de competencia perfecta, la cantidad que este empresario monopolista, equivocándose, elegiría, sería esta, porque es la cantidad que corresponde
a la igualdad entre costo marginal y la función de demanda, donde vemos el precio. Y por lo tanto el precio que cobraría sería este. Luego, a partir de eso, nosotros podemos establecer que el nivel de bienestar de un mercado lo aproximábamos con el tamaño de los excedentes de productor, de consumidor y de productor, y esos, recuerden, son las áreas entre la función de demanda y el nivel de precio que se cobra. Recuerden que esto es el excedente del productor, del consumidor, y el área entre el nivel de precio que se cobra o que se paga y la función de oferta del productor. Esto es excedente del productor, esta área. Y esta área es del consumidor. La suma de estas figuras me da el nivel de bienestar social que se obtiene para ese nivel de producción. QC, que refiere al nivel de competencia. ¿Sí? Ahora, en la realidad, el productor no elige, el productor monopolista, que tiene libertad para elegir la cantidad y el nivel de precio que más le convenga, no elige este precio y esta cantidad, sino que elige esta cantidad y trata de cobrar este precio más alto. ¿Sí? Entonces, respecto de la figura original, recuerden, originalmente el excedente del consumidor era este triángulo entre el nivel de precio de competencia hasta el precio más alto que estarían dispuestos a pagar los consumidores y el nivel de producción establecido. Ahora, por el nuevo precio que cobra el monopolista, o el precio que en realidad busca cobrar el monopolista, tanto el rectángulo A como el triángulo B, que están aquí señalados, se pierden por parte del consumidor, porque ahora el precio que paga es este, y el excedente del consumidor se define como la diferencia entre el precio que se paga y lo que se estaría dispuesto a pagar. Este es ahora el excedente del consumidor, que disfrutan los consumidores en este mercado monopólico. Respecto del mayor que tenía en competencia perfecta, o cuando el monopolista seguía la regla de competencia perfecta, que claramente no era la regla que le hacía maximizar beneficios, sino porque suponíamos que estaba siguiendo esa regla, los consumidores perdieron este rectángulo A y este triángulo B. ¿Sí? Vamos a ponerlo con otro color. Este rectángulo A y este triángulo B. Bueno, el rectángulo A es un excedente del consumidor perdido, pero que ahora, ¿a quién le pertenece? Entre comillas. Acuérdense que dijimos que, perdón, un segundo. Inicialmente, dado este precio, para acá era excedente del consumidor, y esto es excedente del productor. Todo lo que está entre el nivel de precio que se cobra y la función de costo que corresponde. Ahora, el precio que se cobra cuando el monopolista actúa libremente fijando el precio que más le conviene es este, para esta cantidad. Entonces el nivel de excedente del productor está dado por el nivel de precio que cobra el monopolio, para acá, esta figura, que tiene esta forma medio rara, recta por acá, pero curva por acá abajo, es el excedente del productor. Y el excedente del productor, ¿cómo se conforma acá? Se conforma con parte del excedente que ya tenía, esto ya lo tenía, y parte del excedente que le gana el monopolista a los consumidores. Entre comillas, bienestar que antes tenían los consumidores,
ahora es apropiado por el monopolista. Entonces, volviendo al análisis del excedente del consumidor, es este tamaño ahora, este rectángulo más pequeño que el que tenía originalmente el grupo de consumidores en este mercado. Este rectángulo A cambió de mano. Es excedente que antes era de los consumidores, que ahora se perdió, pero que pasó a manos del productor monopólico. En cambio, recuerden que el excedente del productor para el empresario monopólico es esto. Por lo tanto, este triángulo B, que antes era excedente del consumidor, siguiendo la regla que hubiera seguido un empresario en competencia perfecta, ese triángulo B, que antes formaba parte de los excedentes que tenían los consumidores, no es apropiado por los monopolistas, pero es perdido por los consumidores. Los consumidores dejan de disfrutar de ese excedente. A partir de eso es que hablamos de que hay una pérdida irreparable o irrecuperable de eficiencia por el lado de los consumidores, a partir de que el monopolista sigue la regla que le permite maximizar el beneficio a él. Y lo mismo pasa con una parte de lo que antes era excedente del productor. Antes el excedente del productor era esto, ¿sí? Y ahora el excedente del productor es esto. El excedente del productor gana esto, pero pierde esto. Entonces, B y C configuran un área que se denomina pérdida de eficiencia, pérdida social neta, costo social del monopolio. ¿Sí? Excedente del consumidor y del productor, que antes, suponiendo que hubiera una regla de competencia perfecta, era apropiado tanto por los consumidores como por los productores, y que ahora desaparece de la cuenta, entre comillas. ¿Y por qué? Porque se pierde por la existencia de un monopolio. ¿Sí? Si nos ponemos a ver, para el monopolista no está peor que antes. El monopolista está mejor siguiendo la regla monopólica que siguiendo la regla competitiva. Lo que suena completamente intuitivo. Si yo tengo poder de mercado, ¿por qué no lo voy a usar en mi favor? ¿Sí? Si no tengo nadie que me controle o regule. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy mejor? Entre comillas, porque el tamaño del excedente de consumidor que logro sacarle a los consumidores llevándolos a pagar más que si se aplicara la regla de competencia perfecta, y por lo tanto se cobrara el precio C, es mayor eso como productor lo que logro apropiarme que lo que pierdo, que el triángulo o el área C, el área bajo la recta, sobre la curva que se denomina C. Entonces, la curva del costo marginal, ¿no? Entonces, el productor monopólico claramente está mejor, pero en conjunto la sociedad está peor. ¿Por qué? Porque hay parte de excedentes de monopolio del consumidor y del monopolista, o del empresario de los productores, que se pierden. ¿Sí? Otra parte cambió de manos, y es lo que hace que, en definitiva, el empresario monopolista esté mejor cobrando precio de monopolio que cobrando precio de competencia perfecta. Pero como sociedad, la sociedad se perdió todo esto. Esto lo vamos a encontrar en los textos como pérdida irrecuperable de eficiencia, pérdida social neta, costo del monopolio, costo social, perdón, del monopolio. Entonces, B y C son lo que la sociedad deja de disfrutar en términos de bienestar, porque no se cobra un precio de mercado competitivo, sino que se cobra un precio monopólico.
claramente, como ya habíamos dicho, los que están peor son los consumidores, porque antes los consumidores tenían todo esto de bienestar, y ahora tienen esta área mucho más pequeña. ¿Mm? Bien. Entonces, con esto lo que queríamos mostrar es, en primer lugar, la existencia de pérdidas de bienestar asociadas a la presencia de monopolio.